queridos oyentes. ¿Cómo pasa el tiempo? Hemos llegado al tiempo de Cuaresma. Acabamos de celebrar miércoles de ceniza y estamos en esos días entre el miércoles de ceniza y el comienzo de la primera semana de Cuaresma. La Cuaresma tiene 5 domingos, enumerados pues del 1 al 5 en la forma actual de la liturgia. Me acuerdo mucho que en la liturgia anterior al Vaticano II, los domingos de Cuaresma eran cuatro domingos, y luego el domingo siguiente se llamaba Domingo de Pasión, y luego venía el Domingo de Ramos y la Semana Santa con el Tríodo Pascual en su culminación. Pero después de la reforma del Vaticano II, entonces el Domingo de Pasión, que se llamaba así, pasó a ser el 5º domingo de Cuaresma, y el Domingo de Ramos pasó a ser el Domingo de Pasión o Domingo de Ramos. De modo que quizá ustedes, los que tienen ya un poco mi edad, podrán recordar cómo a partir del Domingo de Pasión, es decir, el 5º domingo de Cuaresma, la nomenclatura actual, el Domingo de Pasión, la Iglesia intentaba que toda la atención de los fieles recayera sobre el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, y por eso entonces se trataba de, digámoslo así, como de ocultar cualquier otro tipo de devoción que desviara la atención de los fieles. De ahí que las imágenes eran cubiertas con un manto morado. En nuestras iglesias, que tenían detrás del altar mayor un gran retablo, donde estaban dispuestas pues las imágenes, el patrono de la iglesia y otras imágenes, entonces todo ese retablo se cubría con un manto morado que colgaba desde el techo hasta el suelo. Eso era prácticamente de rigor en todas las iglesias viejas de la ciudad de Medellín, y me imagino yo que en muchas otras partes del mundo también. Y luego, en otras imágenes que pudiera ver en la iglesia, que no eran cubiertas con el velo morado que tapaba el retablo detrás del altar mayor, eran cubiertas individualmente con mantos o con velos morados, y de esa manera uno veía, digamos, unas especies de bultos morados por toda la iglesia. La parroquia de la América, donde a veces mi mamá me llevaba, siendo yo niño, que tenía imágenes en todas las columnas, me acuerdo yo veía todos esos bultos tapados de morado, y le pregunté a mi mamá algún día que qué significaba todo eso, y ella no sabía, no me pudo explicar. No, que ahí estaban tapadas las imágenes, pero no me explicó por qué. Después sí yo lo entendí, cuando pues ya me fui metiendo un poco más en las cosas de la iglesia. Hoy en día, esta costumbre de tapar las imágenes ya no se usa, simplemente se dejan allí, pero naturalmente toda la atención de los fieles debe estar concentrada pues en el misterio de la pasión y muerte del Señor. Hemos llegado pues al primer domingo de Cuaresma, la primera semana de Cuaresma. Las semanas de Cuaresma serán 5 en la nomenclatura actual, y luego de las 5 semanas de Cuaresma vendrá entonces ya la Semana Santa, y al final de la Semana Santa el Tríodo Pascual. Pues bien, el número 40, queridos oyentes, lo encontramos nosotros fácilmente si sumamos los días de las 5 semanas de Cuaresma. 7 por 5, 35, y los 5 días más están pues a partir del miércoles de ceniza y los primeros días de la Semana Santa antes del tiempo pascual. Se completan 41 días, de ahí viene el nombre pues de tiempo de Cuaresma, cuadragésima se dice en latín. Es el número ordinal, es decir, en latín, quadraginta significa 40, quadragesimus es lo que corresponde a 40, el tiempo pues de los 40 días. Como en prácticamente todos los domingos, las lecturas asignadas para la liturgia son 3. La primera, tomada del Antiguo Testamento; la segunda, tomada de una carta apostólica; y la tercera, tomada, naturalmente, del Evangelio. Para el primer domingo de Cuaresma y para el segundo domingo de Cuaresma, queridos oyentes, como estamos en el ciclo B de los domingos, entonces se usarán textos del evangelista Marcos. El primer domingo, el texto de la tentación de Jesús; y en el segundo domingo, en la transfiguración.
La tentación de Jesús y la transfiguración pues han sido tradicionalmente, desde la Iglesia antigua, los textos evangélicos que se recitan o que se proclaman el primero y segundo domingo de Cuaresma. Luego, para el tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, queridos oyentes, los liturgistas no encontraron textos adecuados en Marcos, entonces hicieron como se suele hacer cuando estamos en el ciclo B, como cuando no encuentran textos adecuados en Marcos, entonces buscan adecuados a su parecer en el cuarto evangelio, de modo que el tercero, cuarto y quinto domingo de Cuaresma vamos a escuchar en el ciclo B textos del Evangelio de Juan. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 a 15. La conclusión, pues, del diluvio, según una de las tradiciones bíblicas, concretamente la tradición sacerdotal. Ustedes que si han escuchado mis programas sobre historia de la Biblia, tratamos el tema de la historia primitiva, es decir, desde el paraíso hasta Abraham. Esa es el ámbito de la historia primitiva de la humanidad. La actual, tal como fue recopilada, dos vertientes tradicionales se juntan y llenan pues ese espacio entre el paraíso y la historia de Abraham. La más antigua es la que era llamada tradición yavística, el yavista. Hoy en día, pues ya la nueva exégesis, la nueva crítica, pues ya no suele utilizar esa denominación, pero es la parte más antigua, y una parte más reciente que se suele llamar y todavía es llamada la historia sacerdotal. El pedacito que toca escuchar este domingo, en el capítulo 9, es la conclusión del diluvio en la historia primitiva, en la historia de la humanidad de cuño sacerdotal. Dice así el texto: Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto con vosotros y con todos vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros, y con todos los que viven con vosotros, para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Ustedes escucharon la preciosa interpretación teológica del autor bíblico sobre el arco iris, el que llamamos nosotros el arco iris. El arco iris, lo sabemos perfectamente bien por la física, el arco iris se produce porque en las nubes, cuando generalmente en días lluviosos, en las nubes hay gotitas de agua, y entonces la luz del sol, al pasar por las gotitas de agua, se refracta, y entonces produce los colores del ¿cómo se llama eso? Del prisma, es decir, de la gama de colores, desde el rojo hasta a través del verde, el amarillo, el azul, hasta el violeta. Es la gama, el espectro de los colores. En toda luz se puede observar el espectro, y cuando la luz se refracta, es decir, cuando pasa a través, digamos, de un cristal, las gotitas de agua que están en las nubes funcionan como un cristal, y entonces separan las ondas de luz y así dejan ver los diferentes colores del espectro. Pues bien, esa es la explicación física del arco iris, pero aquí tenemos una explicación teológica. ¿Qué ha ocurrido? Ocurrió un diluvio tremendo. Eso lo cuenta la tradición bíblica, tanto la versión más antigua de la tradición como una más reciente. Una y otra, digámoslo así, remiten a la raíz mesopotámica de la cultura bíblica. También en Mesopotamia, mucho antes que Israel existiera, estaba la tradición del diluvio, es decir, la leyenda del diluvio. En el poema Gilgamesh se cuenta pues una historia mitológica llena de sentido.
El héroe del diluvio en el Mesopotamia se llamaba Utanapishtim, el que encontró la vida. Se significa eso en acádico, Utanapishtim, Napishtim, Napesh, en acádico, en hebreo Nefesh, significa vida. Utanapishtim es un héroe deificado del diluvio, escapa del diluvio, baja al fondo del mar, trata de encontrar la planta de la vida, en fin, y la encuentra. Utanapishtim es el salvado, pues, del diluvio, y se convierte en el poema acádico, o en el poema sumero acádico, porque la literatura acádica tiene una raíz sumeria de una cultura previa a los acadios, que los acadios heredaron y transformaron. Se convierte, pues, en una divinidad. Pues bien, en la Biblia, naturalmente Noé, que es el personaje correspondiente a Utanapishtim, no es una divinidad, es un ser humano con el cual comienza una nueva humanidad, porque según la Biblia la humanidad antigua, pecadora, pereció junto con toda la tierra y todos los animales. Solamente se salvó Noé y los especímenes animales que él entró en el arca, y se salvaron precisamente en el arca de esa terrible inundación que asoló la tierra entera. Pues bien, según la Biblia, el diluvio y su catástrofe es como el signo de un juicio divino sobre la humanidad pecadora. La humanidad pecadora arrastra consigo, o arrastra tras de sí más bien, a toda vida. Es decir, perece el ser humano, y también al perecer el ser humano por culpa de su infidelidad a Dios, entonces también perece en gran parte la vida del planeta. Uno sabe perfectamente, los que estudiamos un poco estas cosas, pues sabemos de las condiciones, digamos, críticas de los textos bíblicos, pero podemos adivinar también dentro de ellos una profunda verdad hoy en día aún constatable, aún para personas que no tienen alineación religiosa ni cultivan sentimiento religioso alguno. El hombre precisamente, digamos, incide terriblemente por culpa suya en el planeta entero. Es decir, hoy en día la vida del planeta está peligrando por razón de la insensatez del ser humano. En el texto bíblico que acabamos de presentar, o que acabamos de escuchar, el diluvio asola pues la tierra entera, la devasta, crea una catástrofe inimaginable, se salva Noé y su familia y los animales que él toma consigo en el arca. Esa es la forma bíblica de presentar el acontecimiento. Y luego, cuando salen del arca, Dios quiere, digamos, iniciar con Noé una humanidad nueva, una nueva historia. Noé, pues, representa, después del diluvio, lo que fue originalmente Adán. El nuevo ser humano es Noé. Noé, en el nombre bíblico, tal vez no es tan significativo como el nombre acádico, Utanapishtim, el que encontró la vida, aquel pues al cual le fue ahorrada la vida y le fue consagrada la vida como inmortalidad, así en el mito acádico, Utanapishtim. Noé, el Noé bíblico, es el nuevo padre de la humanidad, y Dios entonces consagra con Noé y los hijos de él, y no solamente con ellos, sino también con todos los animales que salieron del arca, que van a poblar otra vez la tierra, consagra una relación nueva, que se llama en hebreo Brit, un pacto. Dios se compromete, después de esa inimaginable catástrofe, a respetar ya la vida del ser humano y de los animales. Dios les promete que no volverá a haber un diluvio tan terrible que deje asolada y devastada la tierra. Y como signo de esa promesa de Dios, entonces se deja ver en las nubes, como dice el texto bíblico, en una forma casi poética, dice, se deja ver un arco entre las nubes de días lluviosos, se deja ver un arco, el arco divino, el arco de los colores, que como sabemos por la física, presenta los colores del espectro, de la luz, los colores contenidos en la luz. El arco iris se deja ver, y entonces cuando el hombre mire entre las nubes, en días de lluvia, el arco iris, podrá contar con la promesa divina
de que finalmente no habrá otro diluvio que devaste y acabe con la vida del hombre y de los animales de la tierra. Queridos oyentes, el hecho por el cual este texto fue escogido como primera lectura de este domingo de Cuaresma es, pues, digamos, su orientación hacia la salvación. Con Noé aparece una nueva humanidad y se deja oír la promesa divina de la salvación, la vida. Dios está a favor de la vida. Y el arco iris, el firmamento, indica esa resolución de Dios. Dios es el Dios de la vida, Dios es el Dios de la salvación. Precisamente la orientación de todo el primer domingo de Cuaresma, así como de todo el misterio pascual, es esa misma. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 a 22. Amables oyentes, este texto es bien difícil, bien complicado. Trae unos datos que para los cristianos de hoy en día, digamos, resultan un poco bizarros, extraños, difícilmente comprensibles, pero que en la época en que surge el cristianismo, en el judaísmo de ese tiempo, era un dato muy acariciado, llevado y traído en la literatura bíblica de ese tiempo, sobre todo en la literatura, digamos, que se llaman intertestamentaria, es decir, que se sitúa entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, la literatura intertestamentaria. Pero ustedes van a entender lo que estoy diciendo cuando leamos el texto y empecemos a explicarlo. El texto dice así: Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo, que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar, es decir, conseguir de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que está a la derecha de Dios. Al comienzo del texto aparece, digamos, en una formulación propia de esta primera carta de Pedro, aparece, digamos, la confesión de fe, la profesión cristiana de fe general. Lo que aquí se dice, lo que aparece pues acá en la primera carta de Pedro, coincide básicamente con lo que Pablo a menudo escribe en sus cartas, y también pues está precisamente en el trasfondo de toda la concepción teológica y antropológica del cristianismo naciente. Cristo murió por los pecados una vez para siempre. Fíjense, Cristo murió por los pecados. Esa primera frase uno la encuentra tal cual, prácticamente en la fórmula de prepaulina que Pablo pues cita en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando, hablando del Evangelio, lo define o lo describe en 4 frases, la primera de las cuales es esta: Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense, aquí aparece, murió por los pecados, y se añade una vez para siempre, apax, una vez para siempre. Fue una sola muerte, la de Cristo, la que vale, digamos, como remisión de los pecados, para perdón de los pecados, como dice pues el texto paulino, por nuestros pecados, es decir, para quitárnoslos. Cristo murió por los pecados una vez para siempre. Y luego se añade el inocente por los culpables,
para conducirnos a Dios. En esta carta primera de Pedro, el tema de la inocencia de Cristo es bien tratado. Fíjense, antes de este texto, en la primera carta de Pedro, hay una exhortación a los cristianos para que sigan las huellas del Cristo paciente, es decir, así es como Jesús se entregó y murió. También nosotros los cristianos tenemos que, seguir sus huellas, y si nos toca padecer, entonces padecer. Él, siendo inocente, padeció, y padeció por los culpables, para conducirnos a Dios. Por eso, cuando nos toque padecer por Cristo, cuando nos toque sufrir injusticias, nosotros los cristianos sabemos que vamos tras de las huellas de Cristo. Así lo dice el apóstol Pedro, o la carta atribuida a él, un poco antes de este texto. El inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Él es inocente. Esa conciencia de que Jesús es inocente, el que no conoció el pecado, así lo escribe Pablo en la carta a los Gálatas. El que no conoció el pecado lo hizo Dios por nosotros pecado, con el fin de que nosotros llegáramos a ser por él justicia de Dios. Él, por tanto, es el inocente, muere por los culpables. Al asumir él, pues, en sí mismo que es inocente, la culpa de los culpables, entonces, podríamos decirlo en esta forma, nos merece de parte de Dios un perdón general, el indulto general, es decir, la justicia. Siendo injustos, nosotros somos justificados, porque él, que es el único justo, injustamente fue condenado y ejecutado. La segunda frase es, digámoslo así, una forma especial de una convicción muy profunda de la literatura, pongamos, de Pablo. Hoy en día, en la investigación bíblica actual, las cartas de Pablo también, la primera carta de Pedro, la carta a los Hebreos, en fin, una buena parte de la literatura del Nuevo Testamento remite a la iglesia de Antioquía, es decir, a esa vertiente de la tradición cristiana primitiva que radicó en Antioquía y de allí se difundió por todo Occidente, desde el Asia Menor, a través de Grecia hasta Roma. El influjo antioqueno, la primera carta de Pedro y las cartas de Pablo, así como también la carta a los Hebreos, son pues un eco de la teología antioquena, es decir, de esa elaboración del cristianismo hecha por los helenistas cristianos que debieron huir de Jerusalén cuando los estaban persiguiendo hacia mediados de la década de los 30, y se radicaron en Siria, y particularmente fundaron en Antioquía una comunidad que fue un centro de difusión cristiana. Pues bien, esta frase revela totalmente la teología antioquena. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida. Esta es la forma como la traducción que yo tengo frente a mis ojos dice. El texto original griego habla de la antítesis entre carne, sarx, y espíritu, pneuma, precisamente por murió en la carne. Es decir, aquí lo traducen como era hombre, lo mataron, y pudo morir porque realmente era carne, es decir, porque era un ser humano natural. Pero como poseía el espíritu, fue devuelto a la vida, precisamente por ser un ser humano capaz del espíritu de Dios. Entonces, por eso, dice el texto, fue devuelto a la vida. El verbo que se utiliza lo utiliza también Pablo en la primera carta a los Corintios, fue devuelto a la vida, a ser vivo, piiste en voz pasiva, o piitene, es el participio auristo pasivo. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el espíritu devuelto a la vida. Es la resurrección del Señor. En su ser humano natural murió, pero precisamente por ser un ser humano, por tanto capaz del espíritu, entonces Dios lo devolvió a la vida. Es la resurrección del Señor. Pues bien, y aquí viene el punto difícil de entender en el texto de hoy, que aún para los exégetas actuales presenta muchos interrogantes, de tal manera que hay de este texto, amables oyentes, muchas interpretaciones. Yo no quisiera pues entrar en detalle, porque prácticamente me gastaría este programa y otros 3 más para analizar el texto en todos sus pormenores. Simplemente les voy a dar una idea. Fíjense lo que dice: con este espíritu,
precisamente como resucitado, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Yo me atreví a explicar la frase con este espíritu en O, dice el texto griego. No se emplea aquí la palabra espíritu, sino, digamos, el relativo precedido de la preposición en. El texto es complicado. Me atreví a entenderlo así, porque es una de las posibilidades de interpretación, pero otros dicen que aquí se trata, queridos oyentes, dicen que aquí se trata de ese espacio de tiempo que hay entre la muerte de Jesús y su resurrección corporal. En ese ínterin, pues, en la fe cristiana naciente, como aparece y lo recitamos en el símbolo apostólico los domingos, lo que se suele decir descendió a los infiernos, descendit ad inferos, dice el texto latino que veíamos o que conocemos, descendió a los infiernos. A veces esa frase en el credo a muchas personas los inquieta, descendit ad inferos, tiene 2 maneras de ser entendida. Una, murió. Inferi es en latín, inferi es, digamos, el abismo, el Sheol, el lugar de los muertos. Significa, por tanto, que realmente murió Jesús, descendió a los infiernos, por tanto, llegó al Sheol, al lugar de los muertos. Y otros dicen que descendió a los infiernos significa precisamente que en este descenso Jesús, digamos, que murió, antes de resucitar, tuvo oportunidad de proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempo de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Evidentemente el texto, tal como lo hemos escuchado, remite a la Biblia, al tiempo de Noé, y a un acontecimiento que ocurre en la Biblia antes de los tiempos de Noé, y que tan solo en una forma mediata está, digamos, en conexión con el tiempo de Noé y lo que Noé hace por mandato de Dios, que es construir el arca. Y es algo que se cuenta en Génesis capítulo 6, muy complicado, y es que los hijos de Dios, Bnei Elohim, vieron desde el mundo de Dios en que vivían en la tierra a las hijas de los hombres, y les gustaron las muchachas. Entonces bajaron donde ellas, tuvieron comercio sexual con ellas, y de ahí nacieron los gigantes. Eso lo cuenta la Biblia, es un texto claramente mitológico en el capítulo 6 del Génesis. Y precisamente por eso entonces vino sobre la humanidad pervertida. Es decir, una parte, digamos, de los seres humanos, los gigantes, son híbrido entre seres semidivinos, los hijos de Dios o divinos, e hijas de los hombres. Ustedes ven acá, pues evidentemente un resquicio bien claro de mitología. Entonces viene la corrupción total de la humanidad, lo que provoca de parte de Dios el diluvio. Algunos piensan, y pienso yo que esto es correcto, que estos espíritus encarcelados son precisamente aquellos espíritus, es decir, esos hijos de Dios, que en terminología judía también pueden ser llamados ángeles, que fallaron contra Dios, y entonces al fallar contra Dios, Dios lo redujo al abismo, es decir, al infierno, al abismo. Y ahí llega Cristo, pues, entre su muerte y resurrección, a predicar a estos espíritus encarcelados la libertad y la salvación. Algo parecido, queridos oyentes, cuenta un libro intertestamentario de la Biblia, el libro de Enoc. El libro de Enoc, donde Enoc precisamente es el hijo del hombre, es enviado también por Dios al lugar de los muertos, a los infiernos. Es enviado por Dios precisamente para corroborar para estos espíritus encarcelados la condena. Enoc, por tanto, no les anuncia de ninguna manera perdón y salvación, sino precisamente les anuncia que la sentencia divina contra ellos está en firme y que finalmente no tendrán escapatoria y que jamás saldrán de la cárcel. En cambio, en el texto bíblico que acabamos de escuchar, cuya interpretación, como les digo, es muy complicada, hay otras interpretaciones distintas a las que yo les estoy proponiendo. Por eso simple y llanamente tomen un granito de sal en un salero lleno de ese mineral,
La diferencia está en que aquí, pues, también para los espíritus encarcelados, Cristo significa y proclama salvación. Esta es una de las formas de entender. Algo parecido a esta idea lo desarrolla la segunda carta de Pedro en el capítulo 2 y también la carta de Judas. Pero hay otro principio, y lo quiero enunciar antes de terminar el análisis de esta lectura. Hay otro principio, pienso yo, más vasto, más importante, pienso yo, que es el que, de punto de vista de nuestra fe, es relevante y en el cual debemos mantenernos, y es este: toda salvación, la que se haya dado antes de Cristo, depende de Jesucristo. Es decir, no solamente después de Cristo, los que tenemos esperanza de salvación y con la ayuda de Dios lo vamos a obtener, recibimos esta salvación del hecho de Cristo, sino también, antes de Cristo, los que no conocieron a Cristo, por cualquier motivo que haya sido, los que no conocieron a Cristo y están destinados a la salvación, la pueden obtener, no sin la mediación de Jesucristo. Es decir, Él es el único mediador. Yo pienso que este último principio que les acabo de enunciar es el básico para la comprensión de este texto. Y finalmente lleguemos al punto, digamos, más importante de la liturgia dominical. Me gasté mucho tiempo en este texto tan complicado de la carta de Pedro, y lo hice, digamos, por una parte para que ustedes los oyentes vieran la dificultad tan grande que algunos textos bíblicos, digamos, presentan a los intérpretes, y también para que tuvieran, digamos, un punto básico de la fe cristiana del cual no nos podemos desviar, y es este: toda la salvación que se da y que se haya dado siempre depende de Cristo. El punto, pues, final de la liturgia de la palabra de este domingo es la lectura del Evangelio de San Marcos, el texto de la tentación de Jesús. Marcos 1, 12 a 15, dice así: En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Después de que Juan fue arrestado, fíjense, el texto cuya traducción estoy leyendo yo, dice: cuando arrestaron a Juan. A mí no me gusta, sinceramente, esa traducción. El texto griego de Marcos dice: metadeto paradotine ton Joanin, que significa literalmente después de que Juan fue entregado, o después de haber sido entregado Juan. Metadeto paradotine ton Joanin. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Para la liturgia de este domingo primero de Cuaresma es la primera parte del pedacito que leímos de Marcos, el texto más relevante. Es decir, esa breve notica de Marcos en los versículos 12 y 13 sobre la tentación de Jesús. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Es la tentación de Jesús. El Evangelio de Marcos, queridos oyentes, proporciona el esquema básico en el cual no solamente Marcos escribe ese esbozo que él trae de la historia de Jesús, sino también el esbozo que sirve de base a Mateo y Lucas. Fíjense, Marcos, Mateo y Lucas Mateo y Lucas basados en Marcos tienen, digamos, la misma estructura básica. Después de que Juan Bautista actúa y Jesús es bautizado, inmediatamente cuentan la tentación de Jesús, y después de la tentación de Jesús se abren entonces a narrar su actividad en Galilea. Ese esquema: actividad de Juan Bautista, predicación de él, bautismo de Jesús y enseguida tentación de Jesús y después actividad de Jesús, ese es el esquema básico de Marcos y luego de Mateo y Lucas. En el Evangelio de Juan encontramos un esquema, digamos, diferente. Por eso los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, suelen ser llamados sinópticos. Sinopsis en griego significa mirada de conjunto.
uno puede escribir con mucha facilidad a Mateo, Marcos y Lucas en 3 columnas paralelas. Y siguiendo los textos, uno puede ir pues disponiendo en 3 columnas los materiales de seguido de esos 3 evangelios y puede tener un conspecto, una mirada de conjunto, una sinopsis, mirar, digamos, de un solo golpe de vista, mirar los 3. Pues bien, el esquema es ese: actividad y predicación de Juan Bautista, luego bautismo de Jesús y luego tentaciones de Jesús. En Marcos el pedacito de las tentaciones es cortico, ustedes ven, son prácticamente este versículo, ¿ve? Se quedó en el desierto, empujó el Espíritu a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás, Pirasómenos y Potú Sataná, vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Así dice Marcos. Si ustedes van a Mateo y Lucas, fíjense, esta notita de Marcos les da a ellos ocasión de tomar el aporte de una fuente distinta de Marcos y presentar esa triple escena de tentación tan conocida. En Mateo y Lucas, la tentación, digamos, en el desierto, cuando le ofrece el diablo pan para que coma, luego la tentación en el templo, cuando el diablo le dice tírate que los ángeles te van a recoger, luego la tentación en el monte, cuando el diablo le ofrece los reinos y el poder del mundo. Ese es el orden en Mateo. En Lucas es un poco distinto, pero las 3 tentaciones aparecen tanto en Mateo como en Lucas, digamos, enmarcadas en esta pequeña notita de Marcos. Marcos pues no habla de esas 3 tentaciones, simplemente se dice que durante 40 días vivió Jesús en el desierto, a donde lo llevó, donde lo empujó el Espíritu, y fue tentado, o estuvo en ese tiempo tentado por Satanás. Y luego dice, vivía entre alimañas, metatón thirion, dice el texto griego, thir en griego significa bestia, fiera, metatón thirion, y los ángeles le servían. Cuando uno mira lo que Marcos, entonces en ese panorama del desierto, a donde empujó el Espíritu a Jesús, ¿cuál espíritu? El espíritu que recibe en el bautismo. Acuérdense, la escena previa a la tentación es el bautismo. En el bautismo Jesús vio los cielos desgarrados y cómo bajaba el Espíritu, como baja una paloma por el aire, y se posó sobre él. El Espíritu, por tanto, lo llena. Es el Espíritu de Dios. Jesús tiene el poder de Dios, y precisamente porque lo llena el Espíritu de Dios, la voz desde el cielo que sonó lo puede identificar: tú eres mi Hijo el amado. Así dice Marcos. Jesús pues es identificado por Dios como su Hijo, y su Hijo único, el Hijo el amado, en quien me complací. Así dice Marcos. Y luego este mismo Espíritu, por el cual pues Jesús es reconocido por Dios como su Hijo, o mejor dicho, por el cual Jesús es el Hijo de Dios. Ese Espíritu lleva pues al Hijo de Dios al desierto, y en el desierto se va a tener que ver ni más ni menos que con el adversario. Aquí en el texto de Marcos aparece el nombre hebreo Satanás, Hipotú Sataná Pirasómenos, tentado por Satanás. En los textos de Mateo y Lucas, que como les acabo de explicar, contienen o traen elementos de otra fuente, el adversario se llama en griego o diabolos. Diabolos, el verbo griego balín, significa arrojar, y cuando se arrojan a veces las cosas quedan en desorden. Diabalin significa en griego desordenar unas cosas, crear confusión. El diabolos, por tanto, el desordenador, el que crea confusión. El diablo es una denominación griega de lo que los judíos llamaban Satanás, así predominantemente en el grupo farisaico, y en el grupo esenio Beliar. También aparece ese nombre Beliar en el Nuevo Testamento en un bloquecito errático que tiene por allá la segunda carta a los Corintios al final del capítulo 7. En fin, pues bien, Satanás o el diablo lo tientan al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, naturalmente, en el desierto 40 días. 40 días. No le da acceso a Satanás. Satanás no tiene éxito con el Hijo de Dios, precisamente porque es el Hijo de Dios. Al ser el Hijo de Dios, Satanás entonces se ve rechazado,
de antemano entonces derrotado y vencido. No, digamos, totalmente, digamos, desposeído, pero ya ante el Hijo de Dios Satanás no tiene acceso. Y entonces, ¿qué sucede? Que se repite para Jesús, o que se muestra para Jesús en este texto de Marcos, un panorama que inmediatamente recuerda a cualquiera que conozca la Biblia al paraíso. Vivía entre las fieras y los ángeles le servían, entre las fieras, como Adán. Adán también vivía entre las fieras, así cuenta la Biblia. Y Adán, precisamente, que fue el hombre pecador, el que no reconoció el amor de Dios, el que le dio la espalda a Dios, entonces se ve expulsado del paraíso, y los ángeles, representados en el texto de la Biblia por los querubines, prácticamente le impiden a Adán, puestos por Dios con la espada llameante en la puerta del jardín de Edén, le impiden a Adán el regreso al paraíso. Adán no puede volver a entrar al paraíso. Los ángeles le impiden la entrada. Y aquí a Jesús los ángeles le sirven. Debemos entender el texto, pues, como una aplicación a Jesús del inicio de la humanidad. Es decir, con Jesús comienza Dios una nueva historia humana. Jesús es algo así como el nuevo Adán. Pablo, en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, se distinguen los dos Adanes. El Adán o protos Adam, al cual Dios, digamos, creó del barro de la tierra, de la Adamá, de la humus creó Dios el homo, diríamos en latín. A Adán primero es el protos Adam, Dios lo hizo un ser vivo, pero fue un hombre pecador. Y por tanto entonces no logró o no consiguió él mismo ser fiel a Dios. Y por eso entonces después de el protos Adam viene el segundo Adán, o el último Adán, o Defteros Adam, o Eschatos Adam, se podríamos llamar el último Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo. Pues bien, lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo trae aquí el evangelista Marcos en esta notita de la tentación de Jesús. En el desierto, noten, queridos oyentes, que también según la Biblia, Dios crea a Adán en la estepa. Toma Dios, el Señor Dios, como dice la antigua narración del Génesis, toma de la Adamá, es decir, del polvo de la tierra. Dios hace de la tierra humedecida por una fuente que brota. Dios crea a Adán del barro de la tierra. Pues bien, aquí está en el desierto, simulando pues, o reiterando en alguna forma lo acontecido con Adán. En el desierto, Jesús afronta al gran adversario de Dios, Satanás, y sale triunfante. Adán no salió triunfante, Jesús sale triunfante. Jesús no le da campo a Satanás en su vida. De esa manera, por anticipado, fíjense, digamos, se construye el escenario de toda la gesta salvadora de Jesús. Los ángeles le servían, en lugar de impedirle a Jesús, como a Adán, la entrada al paraíso, como los querubines a Adán, los ángeles se pusieron a su servicio. En Jesús, pues, el nuevo Adán triunfante sobre el pecado y sobre el mal. En Jesús se presenta, digamos, el trasfondo de toda la actividad de Jesús. Jesús llegará a Galilea predicando, como cuenta el texto, y luego, como leímos estos domingos anteriores, ustedes lo podrán recordar del Evangelio de Marcos, Jesús llegará a Cafarnaúm, y lo primero que hará será, digamos, extender la victoria que él obtuvo sobre Satanás en el desierto, extenderla a un ser humano, al hombre que estaba sometido a un Nefma Akazarton, a un espíritu impuro en la sinagoga. También Jesús lo libera, y la gente maravillada comprende que aquí ya no hay uno de los letrados, sino alguien que actúa y que habla metexusían o catexusían, con poder, con autoridad, es decir, que puede realizar eficazmente, digamos, el mensaje que predica. El mensaje que predica es que Dios viene a reinar. Cuando Dios viene a reinar, cuando Dios inicia y crea la aurora de su reino, entonces el poder del mal retrocede. Este tema
es básico para la comprensión del Evangelio de Marcos y fue básico para la comprensión cristiana original. Jesús viene, pues, en el fondo, para liberar esta creación de un imperio maléfico al cual estaba sometida. Y Dios por Jesús lo hace, pero precisamente lo puede hacer Dios por Jesús, porque Jesús lo hace también para sí mismo. Cuando en el desierto, tentado por Satanás, Jesús se acredita como quien es, como Hijo de Dios. Ustedes pueden leer pormenorizadamente el análisis de este texto de la tentación de Jesús, que es un texto, digamos, complejo, bien complejo, porque su cariz es nítida y claramente mitológico. Los vestidos del mito, digamos, son concretados por la fe cristiana en el nombre de Jesús, donde según la fe cristiana, pues Dios le da al ser humano la posibilidad de llegar a ser tal, es decir, el hombre que Dios creó, reproducir en sí mismo la imagen de su creador, como dice hermosamente en algún punto la carta a los Colosenses. Dios en Jesús, pues, da inicio a una nueva humanidad.